Bienvenidos al canal Ministerios de Dante. Hoy el tema para el día 24 de noviembre 2023 se titula Los 7000 hombres. Y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, bendice tu palabra. Bendice el mensaje de hoy, Señor, que pueda ayudarnos, Señor, a comprender el tiempo que estamos viviendo. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hay dos partes en la Biblia donde se mencionan 7000. Una está en la historia de Elías y la otra el apóstol Pablo en Romanos la vuelve a relatar, no en mucho detalle, pero la parte donde él menciona los 7000 en relación al remanente. Vamos a estudiar para comprender qué es lo que Dios nos tiene al hablar de los 7000, de ese remanente. En Primera de Reyes 19:1, no lo vamos a leer, queremos ver más la historia y cuando llegamos ahí vamos a leer. La historia comienza en Primera de Reyes 19, versículo 1. Si lo pueden buscar para ir yendo, ustedes lo pueden leer en la casa y ver la historia completa. Entonces, el 1 dice que Dios demuestra su poder quemando el holocausto y el agua. Luego, Elías mata a los profetas de Baal. Luego el rey Acab le dice a su mujer, o sea, a su esposa Jezabel, lo que ha sucedido, y Jezabel se enoja y amenaza de muerte a Elías con un mensajero. Y le dice que para el día siguiente va a morir. Pero Elías huye y deja a su criado en Berseba y se va al desierto camino de un día. Allí se detiene en un árbol que se llama enebro y se duerme. Luego, un ángel lo despierta y le dice que coma. Cuando voltea al lado, mira una torta y una vasija con agua. Él come y se vuelve a dormir. Una segunda vez el ángel de Jehová despierta a Elías y le dice que coma, porque el camino que tiene está muy largo. Bueno, con la fuerza de esa comida, de esas dos comidas, él recorre el desierto 40 días y 40 noches. Llega hasta Horeb, el monte de Dios, y entró en una cueva a descansar. El padre le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y él le dice a Dios lo que el pueblo ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Bueno, él dice, ha abandonado el pacto, ha quebrantado los altares, o sea, los lugares de culto, ha matado profetas con espada, y dice, y solo yo he quedado, y me quieren matar a mí también. Dios le dice, sal afuera y ponte en el monte delante de mí. Y en ese momento, antes de salir, hubo un poderoso viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto grande, pero tampoco Dios estaba en el terremoto. Luego, un fuego tremendo, tampoco Dios estaba en el fuego. Luego una voz de una brisa delicada se oyó. Y cuando el profeta oyó, cubrió su rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Y vuelve a oír las palabras, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Elías vuelve a repetir la historia de los profetas muertos, los lugares desolados, dejar el pacto, la apostasía de Israel. Y en el versículo 18, Primera de Reyes 19:18, se lee así, aún tú, le está hablando al profeta, tú dejarás que queden 7000 hombres de Israel, toda rodilla que no se haya doblado ante Baal, y toda boca que no lo haya adorado. Ahora, en la Biblia dice quién fueron estos hombres, los 7000 hombres. No sé si lo has leído, pero es interesante saber que sí dice la Biblia quiénes son esos 7000. Leamos. Bueno, busquemos Primera de Reyes, capítulo 20, comenzando desde el versículo 1.
Dice que en los primeros versículos que empieza una guerra contra Israel. Aparentemente parece que el rey Acab, que significaba el pueblo de Dios, y su esposa Jezabel es el Baal, o sea, la adoración falsa con la adoración verdadera. Hicieron un convenio y se casaron. Acab parece que quiere poner las cosas bien. Es el dirigente espiritual del pueblo de Dios. Un rey le manda a decir que lo va a conquistar, que quiere que le dé sus tesoros, sus mujeres y sus hijos. Él hace convenio con sus dirigentes y le dice, no, no le hagas caso. Y el profeta le dice, vas a vencer a los enemigos. Primera de Reyes 20:13. Aquí Acab tiene profecía de Jehová de que va a vencer a los enemigos y dice, entonces tú, le está diciendo Acab, sabrás que yo soy. En el versículo 14 Acab pregunta, ¿quién los derrotará? Y Dios le responde, los jóvenes que sirven a los gobernadores de las provincias. Y él pregunta otra vez a Acab, ¿y quién comenzará? Y Dios le dice, tú. Ahora vamos a ver el versículo 15. Primera de Reyes 20:15. Y dice, él contó los jóvenes de los gobernadores de las provincias y había 230. Después de eso, él contó todo el pueblo de Israel, todos los hombres en forma para la guerra, y había 7,000. Es triste ver que para la guerra solo había 7,000. Los demás estaban conformes con la vida. Los demás no les importaba. Solo 7,000 estaban en forma, quiere decir que estaban uniformados, estaban parados derechitos, estaban viendo que necesitaban defender al pueblo de Dios. Y solo había 7,000. La parte que me gustó es la de los jóvenes. Saben que a los jóvenes se les consideraba jóvenes a los 12 años, 12, 13, 14, 15, 16. 230 eran muchachos, eran teenagers. Y los demás eran del pueblo. Estos muchachos eran ayudantes de los gobernadores. Eran personas que estaban en altos puestos en los gobiernos. Y ellos no habían doblado sus rodillas a Baal. Según el apóstol Pablo, la historia se repetiría en sus días. Y vamos a ver cómo lo explicó él. Cuando él habla acerca del Israel en su tiempo, había personas ahí que creían que el pueblo de Israel ya no era el escogido. Dios lo había desechado, Dios lo había abandonado. Ellos ya no eran el pueblo. Y aquí hay una explicación clara acerca de cómo él pensaba y que él decía acerca del pueblo de Israel. Romanos 11:1 dice, Romanos 11:1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, él responde, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Y el apóstol sigue diciendo en el versículo 4, pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y en el 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escogido por gracia. La verdad presente que estaba experimentando el apóstol Pablo era que, aunque parecía que el pueblo de Dios ya no era el escogido,
sí había todavía un remanente, así como los 7,000 del tiempo de Elías. En el tiempo de Pablo, también él dice que han quedado un remanente. Y aquí dice escogido por gracia. La gracia es un don inmerecido. Quiere decir que no lo merecemos. La fe también viene de lo alto. En Romanos 11:6 nos explica por qué. Y dice, ¿y si por gracia? Ya no es por obras. De otra manera, ya no es gracia. Lo que está diciendo, lo que está gratuito, tú no puedes pagar por él con obras. Y ahora sigue diciendo, ¿y si por obras? Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. A veces pensamos que por lo que hacemos, lo que no hacemos, la obediencia a Dios, por eso vamos a ser salvos. Pero aquí el apóstol estaba explicando exactamente lo que es gracia. Y la gracia no la podemos ganar nosotros mismos. Esa gracia Dios la imparte hacia cada uno de nosotros. Quisiera que viéramos la versión Kadosh, la voy a poner aquí, Romanos 11:6, y dice, ahora, si es por misericordia, es correspondiente, no basado en obras legalistas, o sea, la ley sin el Mesías. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Está hablando de las obras. La obediencia, o sea, las obras, no son primero. Es la gracia obtenida por la fe. Es creer en Él. Es dejar que Él haga su trabajo. Y después, porque lo amo, a mi Señor lo voy a obedecer. Romanos 11:7 siguiendo, dice que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aquí nos está hablando de dos grupos. Nos está hablando de un grupo que son los escogidos y el otro, los endurecidos. Nosotros escogemos en cuál grupo estar. No es por sangre, no es por que ya somos, no es por nuestro trabajo, no es por nuestra obediencia. Nosotros decidimos estar en el grupo de los escogidos o el de los que no estamos escogidos. Y vamos a seguir viendo Romanos 11:8, el 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿A quién le estaba hablando allí? A los endurecidos, a las personas que no quisieron oír, a las personas que decidieron no creer en el Mesías. Cuando dice hasta el día de hoy, era su verdad presente. Pero se la traemos hasta hoy y todavía hay personas que no creen en el Mesías. El estupor ese, los ojos que no ven, es hasta hoy. No han aceptado al Hijo, menos al Padre. Por eso dice que nos van a perseguir, nos van a echar de las sinagogas. Y cuando nos maten dice que van a pensar que están haciendo un favor a Dios. Pero ¿quiénes son esas personas? Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y estaba hablando el Hijo. Ahí en el versículo 11 de Romanos 11 dice, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. ¿Cuál era la transgresión? El versículo 12 nos dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Hermanos, a veces una rebeldía, un pecado puede causar efecto de arrepentimiento en otras personas y aún en sí mismo. Ahora el apóstol cambia su enfoque hacia los gentiles. ¿Y qué les dice? Romanos 11:13. Y dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14.
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los de Israel, y hacer salvos a algunos de ellos. Dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que será su admisión sino vida de entre los muertos. O sea, a veces las cosas que parece que están malas pueden obrar para salvación. Dice el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. El 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermanos, ¿la raíz quién es? Apocalipsis dice que la raíz es Cristo mismo. Hemos sido injertados en Él. Y las ramas que fueron desgajadas fueron los que para ellos era la promesa y no quisieron. Ahora, ¿qué dice, qué sigue diciendo el versículo? En el 18 dice, hablándole a los gentiles, dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y el 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bueno, el 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A veces nos entra un orgullo santo en contra del pueblo de Israel, diciendo que ya no son, que se acabó todo con ellos, que ahora nosotros somos el Israel espiritual. Aquí no está hablando de Israel espiritual, no dice Israel espiritual. Aquí dice injerto. Quiere decir que aunque tenga o no tenga sangre, aunque yo no tenga sangre de Abraham, de la descendencia de Abraham, yo puedo ser injertado y ser parte de ese árbol, de esa raíz que es Cristo mismo. Versículo 22 dice, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo, si permanecieres en esta bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Qué tremendo este mensaje. Que aún nosotros, diciendo que somos el pueblo de Dios, diciendo que somos el remanente, tenemos que dar características de que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. No por obras, no porque guardemos, no porque no vamos allá, no porque no hagamos nada. Esas son obras. Y esas obras, sin fe, están muertas. El 23. Y le está hablando a los gentiles, a nosotros. Dice, y aún ellos, o sea, los israelitas que no creyeron, dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Está hablando de juzgar. Está hablando de que nosotros creamos que somos más que el pueblo de Israel, que no lo ha aceptado. Él mismo dice, a ellos los puedo volver a injertar. Ellos son ramas naturales. Nosotros no somos naturales. Dios quiere que podamos entender y ser humildes al ver cómo este mundo está trabajando. Cómo las cosas que han pasado en algunas personas han sido bendición para otros. Pero que también hay oportunidad para todos. Que podemos demostrar las riquezas, las cosas grandes de Dios por medio de nuestro testimonio.
Que podamos ser esos 7,000 que estaban listos para la guerra, que no habían doblado su rodilla a Baal, y que estaban entre el pueblo y no se habían contaminado con la idolatría a los dioses paganos. Quiero leer para terminar Romanos 11, del 33 al 36. Romanos 11, del versículo 33 al versículo 36. Y dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En cada iglesia representada en este mundo, hoy hay dos grupos. El grupo de los que son elegidos y el grupo de los que están endurecidos. El grupo de los que prefieren las riquezas de este mundo y el grupo de los que prefieren las riquezas celestiales. Te invito a que vuelvas a leer los versículos, vuelvas a leer el capítulo 11 de Romanos, que leas los 2 capítulos de Primera de Reyes, el 19 y el 20, y veas cómo Dios actúa, y veas cómo Acab, después de haber recibido instrucciones de qué hacer, él mismo falló, y por eso le ocasionó su muerte. A veces Dios nos bendice y no seguimos con la bendición. Nos da instrucciones para ser salvos y hasta cierto punto hacemos las cosas bien. Y después hacemos lo que nosotros pensamos que está bien. Le perdonó la vida a los enemigos cuando debería de haber destruido todo rasgo malo, idólatra, pero no lo hizo y le costó la vida. Te invito a que esta tarde tú puedas reflexionar y puedas pensar si eres parte de esos 7,000 que en la hora final estará de pie, listo para la batalla. La Biblia habla de 144,000, pero el número 7 está allí. Perdonar, dijo Jesús, 70 veces 7. Y era una oportunidad de 490 años para el pueblo de Dios para arrepentirse y volver a Él. Pero no lo quisieron. Sentado en el monte de los olivos, Jesús miró una ciudad en sangre, muertos, tantas cosas que miró. Y por eso lloró. Porque vio que su pueblo no iba a creer, ni iba a obedecer, y finalmente llegaría a su ruina. Dios quiera que podamos escuchar, porque ya están las señales aquí. Las señales de una nueva ley, un nuevo orden mundial, las señales de una reorganización de todo el mundo, las señales de la apostasía en las iglesias, permitiendo que el mundo esté allí junto con la adoración a Dios, derribando los altares, discriminando a las personas que hablan la verdad con la Biblia. Ya está pasando, hermanos. No falta mucho para que las cosas se pongan peor. Y quisiera yo estar parado como uno de los 7,000, listos para la guerra contra el mal, la guerra contra el pecado.
ora conmigo. Querido Padre, ayúdanos. No sabemos qué sigue, pero sabemos que tú vienes pronto. No sabemos qué nos espera, pero sabemos que tú nos cuidas en donde quiera que estemos. Ayúdanos a tomarnos de tu mano, Señor, y no nomás de palabra, sino que podamos ver tu poder en cada una de las cosas que hacemos, Señor, y que tú nos guíes, Señor, que nos hables. Oh, Señor, ayúdame a salir de la conformidad. Ayúdame a salir de el miedo de poder predicar la verdad, Señor, porque se van a reír o se van a enojar. Oh, Señor, que si es la verdad, Señor, que no nos dé miedo predicarla, que no nos dé miedo compartirla. Este mundo perece, Señor, y necesita mucho de ti. Que podamos arrebatar las personas del fuego eterno, Señor. Danos ese Espíritu Santo que necesitamos. Y bendícenos, Señor, para poder hacer tu voluntad. Gracias por este sábado, Señor. Ayuda a que podamos aceptar la gracia que tú nos has dado por medio de la fe. Y que podamos obedecer por ese amor tan grande que tú tuviste por nosotros. Y que podamos vencer, Señor, antes de que tú vengas, para que puedas reconocernos como hijos tuyos, como el pueblo de Israel, el pueblo que espera a su Dios. Amén.